permíteme, Lalo, presentar a nuestro invitado, Martin de Boer, quien es jefe adjunto de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central, y a quien le damos una bienvenida a la distancia. Querido Martin, muchas gracias por recibir esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Y también agradecemos mucho de darnos esta oportunidad de hablar con ustedes. Entonces, buenas tardes a todos y todas, y podemos platicar. Claro, muchas gracias, Martín. Bueno, pues comentar al público que nos está solamente escuchando. Martín, bueno, pues es, bien como lo presentó Isaías, pues está dentro de este Comité Internacional de la Cruz Roja en México y América Latina. Él es de nacionalidad holandesa y bueno, pues es siempre importante tener la mirada, la visión externa. ¿No es así, Isaías? Así es, sobre todo a propósito, querido Lalo, de la presentación de este informe que ha realizado, pues recientemente, apenas un informe de actividades 2020 en México, el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde hablan de nuestra realidad. Es un panorama de retos actuales que afectan a personas, pues con deseos de superación, pero de mantener la dignidad, el optimismo y el entusiasmo. Lo cierto es que el trabajo internacional de la Cruz Roja, y al menos en nuestro país, es promover y proteger la integridad, la seguridad y la dignidad y los derechos de las personas. Está centrado en señalar cuáles son los aspectos que tiene que mejorar nuestra sociedad completa, y pues ha sido un informe que describe una violencia que nos envuelve a todos. Un país que está, al menos en los últimos 5 años, con un incremento de homicidios, donde hay una intensificación de las consecuencias humanitarias, la desaparición, el desplazamiento interno, las restricciones al movimiento, la extorsión, y este informe ha resultado ser un muy buen pretexto para que el Comité Internacional de la Cruz Roja trabaje de cerca directamente con el gobierno de México, y pues en excelentes noticias tanto para la Cruz Roja como para nuestro país, y ese es el tema que queremos abordar con nuestro querido amigo Martín. Así que, Martín, por favor, háblanos de este informe y háblanos de estos trabajos que han mantenido estrechamente con el gobierno actual. Gracias. Antes de hablar sobre el informe, tal vez yo pueda explicar un poquito quién somos. Somos una organización internacional humanitaria. Nuestra sede está basada en Ginebra, Suiza. Somos una organización que tiene más que 150 años y somos también guardias de las convenciones de Ginebra que marcan las reglas durante guerras y conflictos internacionales y no internacionales. Entonces, como organización humanitaria, estamos en México desde ya varios años, pero más activa desde los años 90, y tenemos un acuerdo de sede con el gobierno de México desde 2002. Entonces, ahí estamos trabajando, mirando, monitoreando también la violencia. Desafortunadamente, exactamente, hay un aumento de la violencia y nosotros tratamos en una manera imparcial, neutral, independiente de disminuir algunas de estas consecuencias. Somos socios de la Cruz Roja Mexicana, que muchos de ustedes afortunadamente conocen muy bien, una organización muy fuerte aquí en México, que ya existe más que 100 años también, y cada país tiene su propia sociedad nacional. Entonces, en México tienen Cruz Roja Mexicana, en Honduras Cruz Roja hondureña, en mi país, Países Bajos, el Cruz Roja holandés, y nosotros siempre trabajamos con ellos. Entonces, también aquí en México tenemos una relación muy estrecha con ellos, pero somos organizaciones autónomas y distintas, y el Comité Internacional de la Cruz Roja viene muchas veces en países cuando la situación de violencia peora en general, hasta guerras y conflictos. Pero también hemos visto que en muchos países donde oficialmente no hay conflictos, las consecuencias humanitarias de violencia son muy graves también. Y desafortunadamente en México, en varios lugares, es el caso también.
Martín, precisamente ya que estamos tocando parte de México y América Latina, brevemente háblanos sobre esa experiencia que has visto, pues, y que en casos desafortunados se ha vivido este tipo de violencia. Por ejemplo, ¿qué tipo de violencia se da en Latinoamérica, a lo mejor con respecto a otros países que también son de un tercer mundo, no sé, tal vez sea Asia, África o la misma Europa, ¿no? Quisiéramos que nos platicaras un poco de tus experiencias. Uh-huh. Sí, aquí en México la violencia es muy vinculada con el crimen organizado y los grupos armados que tienen un poder fuerte en algunos lugares territorial, en otros lugares con presencia un poco más o menos visible, pero sí tienen una presencia muy fuerte. Entonces, las consecuencias de esta violencia, no únicamente en México, también en muchos países en América Latina y desafortunadamente en otros países, son varios. Uno es los visibles. Los visibles son los homicidios, tal vez los heridos, pero ahí hay muchos menos cifras. Los desaparecidos, en algunos países hay cifras, en algunos países menos. También los desplazamientos forzados, pero hay muchas cosas que son mucho menos visibles. El impacto de salud mental, por ejemplo, el trauma de vivir en un lugar, la presión siempre de día a día de esta violencia, nunca saber si tus hijos pueden regresar de la escuela sin ser tocado por una bala o otro tipo de violencia. Entonces, este es uno, también las amenazas, la extorsión, que es mucho menos visible y no hay cifras tampoco sobre esto. Restricciones de movimientos es en otra, o sí, otra vez desplazamiento forzado, ¿no? Entonces hay muchas también cosas. tienen como tema también la migración, querido Martín. Sí, la migración hemos visto desde años y en los últimos años además, mucha gente que está huyendo su país en América Central principalmente, pero algunos otros países también, y están pasando México para ir principalmente a Estados Unidos. Y también hay muchos mexicanos que todavía siguen huyendo su propio lugar, sobre todo en el sur, como Guerrero o Michoacán, para ir a los Estados Unidos. Y migrantes sufren desafortunadamente también mucha violencia en la ruta. Secuestros, extorsión, violación sexual, todo esto pasa en la ruta también desafortunadamente. Exacto. Y ustedes ahí, bueno, ante este cuadro de situaciones violentas que vive determinadas regiones, CICR, bueno, pues, se pronuncia así las siglas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿cómo actúa? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es su proceso para actuar? Su intervención, pues. Sí, exactamente, no. Si hablamos sobre migrantes, por ejemplo, tenemos un programa desde años ya para apoyar a los albergues. Hay muchos albergues en México, principalmente organizados por los diferentes grupos religiosos, las iglesias, que tienen los albergues y acomodan a los migrantes. Y estos lugares son de verdad lugares de seguridad, ¿no? En donde los migrantes pueden sentarse seguro o mínimo por 1 o 2 días antes de seguir su ruta. Y nosotros apoyamos a los albergues de manejar y crear condiciones dignas por los migrantes. También visitamos las estaciones migratorias para asegurar protección internacional de los migrantes si ellos quieren pedir asilo aquí en otros países que tienen la oportunidad de hacerlo, de no ser deportado a un lugar o regresado a un lugar que es peligroso para ellos. También tenemos algunos puntos de asistencia con Cruz Roja Mexicana en la ruta, en el sur, en el norte, en donde apoyamos con asistencia médica básica a los migrantes, sus pies, enfermedades ligeras y todo eso, o referimos a ellos al secretario de salud. Tenemos también un programa de ortopédico, porque desafortunadamente había un gran problema de los migrantes que pasaron por los trenes, se cayeron, perdieron sus pies, sus piernas,
y tenemos un programa ortopédico en donde apoyamos a migrantes de rehabilitación física. Y por supuesto tenemos muchas conversaciones con el Instituto Nacional de Migración, con Relaciones Exteriores, con autoridades en Estados Unidos, sobre las condiciones y cómo nosotros podemos mejorar las condiciones de los migrantes y asegurar su dignidad y derecho. Ajá. Isaías. Y en medio de toda esta situación, querido Martín, estamos viviendo una situación difícil para todos los países y especialmente para el sistema de salud enfrentando esta pandemia. Ustedes, encima de todo el trabajo que tienen atendiendo a todos los pacientes, también han prestado atención para que el resto de la sociedad ponga el foco en el respeto al personal médico que está pues siendo el primer frente de batalla ante esta pandemia. ¿Han puesto el acento en ello, querido Martín? Sí, absolutamente. Cuando la epidemia tocó también a México, hemos convertido nuestros programas, hemos redireccionado nuestras actividades con un enfoque de ayudar la prevención de contagio de la gente en México, sobre todo las poblaciones vulnerables con quien ya trabajamos. Otra vez, los migrantes, las familias de desaparecidos, los privados de libertad, las comunidades afectadas por la violencia. Y ahí hemos convertido nuestros programas para ayudar a la sociedad civil y a las autoridades en un sistema de prevención o mitigación de contagio. Y desafortunadamente hemos visto también en México, pero también en otros países en las Américas, muchos ataques a trabajadores de salud o personal de salud, porque mucha gente tiene miedo que ellos son portadores o transmitores del virus. No es de verdad, no son más o menos portadores que otra gente, y ellos toman sus medidas, sobre todo para protegerse, porque ellos son la primera línea para salvarnos y ayudarnos en esta crisis humanitaria. Este es el personal, los héroes de verdad que necesitamos para sobrepasar esta epidemia. Entonces, hemos visto desafortunadamente y desgraciadamente ataques a trabajadores de salud, y nosotros, juntos con Cruz Roja Mexicana, con el IMSS y nosotros mismos, hemos establecido varias campañas de sensibilización que trabajadores necesitan nuestro respeto, necesitan nuestro agradecimiento por todo su trabajo que continúan día a día para salvar vidas y salvarnos en esta crisis sanitaria. Sí, Martín, estamos con Martín de Boer, él es jefe adjunto de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central. Martín, bueno, precisamente ya tocaste el tema de la siguiente pregunta por la cual íbamos a abordar, es precisamente yo no sé si llamaría fenómeno, pero es una situación muy desagradable, viendo incluso que ustedes como organización o como comité hicieron un comunicado y algunos comunicados de prensa precisamente con respecto a este tema. A lo mejor es muy fácil calificar y empezar a decir por qué se da este tipo de reacciones por parte del público, pero ha sido una situación, un fenómeno extraño, o es algo que se esperaba que hubiera esta reacción, o no se esperaba que hubiera esta reacción por parte de un pueblo, en este caso vamos a ser concretos del pueblo mexicano, porque son las situaciones que nos atañen, donde ya mencionaste este desprecio por un sector del público, por enfermeras, por médicos, por todo este personal médico, valga la redundancia, y también pues que se esté rociando incluso cloro, este tipo de cosas desagradables.
¿Cómo lo han percibido ustedes? ¿Era algo que esperaban o definitivamente ni siquiera lo esperaban? Hemos visto este tipo de situación en otros países, en crisis sanitario o crisis de salud también. Desafortunadamente, en África, después de la epidemia de Ebola, hemos visto también muchos ataques a los trabajadores de salud y todo esto. Pero cada país es distinto, entonces no supimos que si va a pasar también aquí en México, en otros países de América Latina. Siempre pensábamos que hay una posibilidad, pero esperamos que la gente no piensan y realizan que los trabajadores de salud son exactamente la gente que ahora necesitamos para ayudarnos. Entonces, cuando pasó aquí en México, cuando los enfermeros, los médicos no podrían entrar en los buses, en el transporte público, no dejaron entrar en los taxis, no dejaron entrar en pueblas o regresar a su propia puebla. Hemos escuchado de expulsión de trabajadores de salud de sus propias pueblas, ataques físicas con agua y cloro o otras. Entonces, sí, ahí nos sorprendió un poco el tamaño de esta agresión contra los trabajadores de salud, desafortunadamente, y por eso hemos armado esta campaña. No solo nosotros, también Cruz Roja Mexicana, también el IMSS, y afortunadamente hay también un reconocimiento desde el gobierno de México que esta agresión impide a los servicios de salud, al sistema de salud, de apoyarnos en esta crisis. Porque imagínense, si la gente no puede llegar a los hospitales, porque los transportes públicos, los taxis no les llevan a los hospitales, ¿quién va a cuidarnos en los hospitales cuando nuestro madre, padre, hijos tienen COVID? Entonces, estas son reacciones muy emocionales, pero no pensando tanto a las consecuencias. Considerando, querido Martín, que nuestro país, México, pasa por... nosotros te escuchamos muy claramente. Sí, te escuchamos. Sí, considerando que nuestro país es la suma de todos estos territorios donde en cada uno de ellos, pues, hay fuerzas como el crimen organizado o como algunas otras, actividades distintas. ¿Ustedes tienen proyectado, ustedes han tenido algún diseño para el futuro? ¿Cómo median en algunos territorios donde el crimen organizado no permite el acceso de servicios médicos? Sí, ya tuvimos un programa empezando en Guerrero sobre respecto a los servicios de salud. Desafortunadamente, ya antes del epidemia de COVID-19, había lugares en México en donde los servicios de salud o los servicios esenciales, salud o educación, no podrían funcionar como deberían por la violencia que existe en estos lugares. Entonces ya tuvimos un programa con el secretario de Salud de tratar de asegurar la seguridad de estos servicios y de continuación de estos servicios en lugares afectados para la violencia, en tipo de protocolos, en medir más qué es el impacto, si una clínica en un pueblo tiene que cerrar porque el personal no puede venir, qué es el impacto por la comunidad alrededor, cuántas personas afectan. Entonces, sí, ya estuvimos trabajando sobre este y seguimos después la epidemia también, por supuesto. Y vamos a ver qué podemos hacer. En cada lugar es distinto, entonces vamos a ver y adaptarnos en cada lugar. Pues nos encontramos, querido Martín. Vamos a informar a nuestro querido público que nos sigue a través de la señal de Radio UACM
que esté escuchando usted un espacio que hemos llamado Charlas en Cuarentena, a propósito de todos estos temas, a propósito de todos estos tópicos, pues que interesan a las personas que estamos aisladas en esta pandemia y estamos preocupados por su salud mental, estamos preocupados por su estado. Y ahora estamos platicando ni más ni menos que con Martín de Boer, quien es jefe adjunto de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central. Estamos hablando a propósito del informe que han presentado en este año 2020, y que ha descrito, es un texto pues con nosotros lo llamamos infografía, o sea, con datos, con imágenes. Ustedes pueden encontrarlo en algún sitio, nos lo han compartido a través de un correo, pero sabemos que lo han difundido diversos medios. Querido Martín, si las personas quisieran conocer este informe de actividades, ¿en qué redes o en qué lugar tendrían que consultarlo? Pueden encontrarlo en nuestro sitio web, ccr.org, y ahí ustedes pueden buscar México específicamente. Ahí está, también está en Facebook, ustedes pueden seguirnos por Facebook, tenemos Twitter. Entonces hay varias redes sociales en donde ustedes pueden encontrar el informe y también otra información sobre nuestras actividades. Martín, yo quisiera, perdón, ya que se tocó el tema de este informe, digo, va a estar disponible está disponible como lo mencionas, pero para nuestra gente, la gente, nuestros amigos de radio, ¿podrías decirlo de manera sintetizada? ¿Cuáles han sido algunos de los logros más importantes que ha logrado este comité, precisamente de este informe, o sobre todo resultados que se han arrojado en este reciente informe? Sí, nosotros pudimos apoyar o asistir directamente a 90,000 personas en México, tratando de reducir las consecuencias de violencia por ellos. Entonces puede ser familias de los desaparecidos, con quien nosotros trabajamos estrechamente con los colectivos que existen en todos los estados, también con los profesores y alumnos en algunas escuelas en comunidades muy afectadas para la violencia. Podemos apoyar a 11,000 estudiantes y profes en, por ejemplo, Matamoros y también en Valle de Juárez, apoyándoles con infraestructura, pero también su resiliencia, mejorar convivencia y otras partes. Pudimos también apoyar a muchos migrantes, miles de migrantes pasando por los albergues, y también a más que 2,000 migrantes en estaciones migratorias, y también algunas privadas de libertad en ceferezos en México, en donde monitoreamos las condiciones de estos ceferezos con el gobierno. Entonces, estos son algunos de los logros. También conversaciones con las Fuerzas Armadas, SEMAR, SEDENA y ahora la Guardia Nacional sobre uso de fuerza y comportamiento durante sus operaciones para asegurar que este uso de fuerza es bajo los estándares internacionales. Entonces, hay varias cosas. Hemos apoyado a Cruz Roja Mexicana para asegurar que ellos pueden funcionar en una manera segura. Sus ambulancias van también a lugares afectados por la violencia para recoger los heridos. Entonces, estas son las cosas que hemos hecho en el año pasado, por ejemplo. Querido Martín, aprovechando tu conocimiento y tu experiencia, ¿qué nos podrías, y bueno, independientemente de todo este tema que hemos abordado con el informe, cuál sería tu opinión, cuál sería tu descripción del escenario que viene después de toda esta pandemia? ¿Cómo nos vamos a reconstruir como sociedad? ¿Cómo va a ser esta nueva normalidad, querido Martín? Yo creo que en corto plazo continuamos de vivir con un virus que existe en la población y sin una vacuna. Entonces ahí necesitamos de cuidarnos bien y de mantener algunas medidas de caución para asegurar
que no regresamos a un contagio más alto o tamaño de contagio más alto y un segundo ronda o tercera ronda. A un momento esperamos que va a existir una vacuna y ahí el virus se convierte en algo que todos los otros virus que tenemos, la influencia, la H1N1, el SARS y todos los otros virus que ya nos tocaron antes, en donde ahora tenemos vacunas para ayudarnos. Entonces, yo creo va a ser algo importante de tener una vacuna o no, porque va a definir si nosotros podemos protegernos o no. Después hay, por supuesto, también la recuperación individual. Nosotros que tenemos nuestro sistema de inmunización individual dentro de nuestro cuerpo, entonces un par de población va a ser autoinmunizado porque fueron tocados por el virus y sobrevivió sin problemas y ya. Es como una influencia que muchos de nosotros sobrevivimos fácilmente cada año, más o menos. Entonces, y ahí el futuro en términos de situación, como yo dije antes, el virus no ha parado la violencia. Yo creo desafortunadamente va a continuar. La situación de violencia, las consecuencias, yo creo no van a cambiar mucho. Las tendencias siguen aumentando desafortunadamente. Interesante va a ser cómo va a ser la situación de migración. Porque por la crisis económica que casi seguro va a seguir esta crisis sanitaria, vamos a ver si más gente quiere buscar una mejor vida en un otro lugar. Puede ser mexicanos, desde lugares muy pobres, pero también desde América Central. Al mismo tiempo, la epidemia ha resultado en medidas más estrictas de todos los países para cerrar sus fronteras y restringir los movimientos. Yo creo, ya hemos escuchado desde Estados Unidos, algunas de estas medidas van a seguir también después de la epidemia. Entonces vamos a ver un choque entre más gente que quieran buscar una vida en otro lugar y medidas más estrictas para cerrar fronteras y restringir movimientos. Entonces, ¿cómo va a ser este choque? Sí, no sabemos exactamente qué va a ser los resultados, pero es algo que nos preocupa. Martín, ante ese posible escenario, que si bien lo mencionas, no se tiene con una certeza o estimación, ¿ustedes tienen algún, vamos a decirlo, un plan de trabajo para prever estas, o actuar, mejor dicho, ante estos posibles escenarios? Por la violencia, nosotros seguimos con los programas que ya tenemos. Tal vez vamos a orientarnos más en un tipo de programa que en otro. Vamos a ver cómo nosotros tenemos que adaptar los programas que ya tenemos. Lo mismo con la migración. Ya tenemos programas y queremos asegurar que los derechos y la dignidad de migrantes y la población en general sigue siendo respetado. También de los trabajadores de salud en muchos lugares. Desafortunadamente, la crisis económica, yo creo, va a impactar organizaciones de sociedad civil y organizaciones humanitarias como nosotros también. Entonces, no sabemos qué va a ser el impacto económico de las donaciones a organizaciones como nosotros. Entonces, tenemos que mirar los dos lados, lo que podemos y queremos hacer para asegurar dignidad de las víctimas y al otro lado la posibilidad y las financieras que vamos a obtener para hacer este trabajo. Correcto. Tengo aquí unos, nos hicieron el favor, a agradecerle a Ana Langner, quien está conmigo, y bueno, pues lo siguiente. La forma de contactarse es por Facebook, que sería la siguiente,
en la página, lo voy a deletrear, es CICRDRMX, que es la forma de encontrarlos, es correcto, por Facebook, ¿no? Esa es una de las formas en esta red social, y por Twitter en arroba, no, si es correcto, arroba CICR-DRMX, ¿no? ¿Es correcto, Martín? Sí, Ana dice, es correcto. Sí, sí, Después de complicación, entonces ella utiliza mucho más que yo. Entonces. Sí, correcto. Bueno, nos gustaría, para empezar a ir cerrando esta conversación, bueno, y repetir a nuestro público que todavía nos esté sintonizando aquí en Radio ACM, está con nosotros Martín de Boer, jefe adjunto de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, SICR, por sus siglas, para México y América Central. Bueno, Martín, Isaías González, aquí con nosotros también acompañándonos. ¿Cuál sería, a manera de conclusión, el mensaje que nos, por parte de este comité, pues hacia nuestro país específicamente, ¿no? El mensaje clave, el primer mensaje que queremos pasar es que tener respeto a los trabajadores de salud. Otra vez, ellos están trabajando día a día para ayudarnos, para salvarnos y para sobrepasar o ayudarnos de sobrepasar esta crisis sanitaria. Entonces, ellos sí necesitan nuestro agradecimiento y nuestro respeto para hacer su trabajo. Y es un mensaje muy fuerte de parar cualquier agresión contra ellos. Ellos no son portadores del virus más que cualquier otra persona. Entonces, ese es mi primer mensaje. El otro mensaje es más a las autoridades también de respetar la dignidad y los derechos de los migrantes. Ellos están huyendo la violencia, la situación en sus países, y ellos tienen derechos que deben ser respetados. Entonces, también, si las deportaciones desde Estados Unidos a México, desde México a América Central, sigue siendo, entonces, que estas deportaciones mejor paran, pero si no pueden pararlas o mínimo en una manera ordenada para otra vez prevenir más contagio del virus. Entonces, bajo medidas de prevención y de control del virus, como cualquier otra persona, porque ellos no pueden quedarse en casa. No están en casa, ni en su casa ni en otra casa. Entonces, ellos son bajo control de las autoridades o en la calle. Entonces, no tienen muchas opciones. Estos son los tres mensajes. Y, sobre el futuro, esperamos que este virus crean más solidaridad entre nosotros, de trabajar juntos y de recuperar lo más pronto posible esta crisis sanitaria y después la crisis económica. Y esperamos que no crea más separación, segregación, pero más solidaridad en trabajar juntos y recuperarnos lo más pronto posible. ¿Alguna oficina aquí en la Ciudad de México donde también se les pueda contactar, Martín? Nuestra oficina del CICR son los contactos que usted ya mencionó por Facebook y Twitter. Tenemos nuestro sitio web. Tenemos allí hay también los contactos por teléfono o el otro. Y hay también nuestro socio de Cruz Roja Mexicana. Ellos manejan más que 70% de todos los servicios de ambulancia. Ellos transportan ahora también muchos de pacientes de COVID, pero también otros pacientes. Ustedes pueden llamarlo siempre como 911. Es el número que existe por todas las emergencias, ustedes conocen bien.
y ahí es muy probable que la ambulancia que viene es de Cruz Roja Mexicana. Ellos justamente ayer han armado una extensión al hospital de INER, de respiratoria, y aquí en Ciudad de México, para extender las posibilidades. Entonces yo creo que es un otro contacto que puede ser muy útil, y ellos tienen una presencia en todo el país, no únicamente en la Ciudad de México, pero en todo el país. Entonces nosotros y Cruz Roja Mexicana son organizaciones que ustedes pueden contactar. Isaías. Pues nada, querido Lalo, estamos en esta parte final y no nos queda más que agradecer la presencia, el tiempo de Martin de Boer y también compartirle que nuestra comunidad de estudiantes seguramente estará preocupada, estará interesada también en sus trabajos, porque mucho del trabajo de investigación, mucho del trabajo de difusión que ustedes hacen coincide con muchos de los trabajos académicos de nuestros estudiantes, de nuestros académicos, así que espero que podamos coincidir más adelante, querido Martín, y que podamos compartir toda la información que tú nos das con nuestra comunidad universitaria. No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Mucha suerte con la continuación de su programa también, por supuesto, y también cuídese también a toda su población, alumnos del universitario que están en sus casas. Yo tengo que repetir el mensaje que todo el mundo está repitiendo: quedarse en casa, tener la distancia sana y mantener la higiene son las mejores maneras de prevenir de ser infectada por el virus y de infectar a los otros, entonces a otras personas. Entonces, este mensaje es crucial. Y vi un YouTube esta mañana de Sky News, fue interesante, sobre Iztapalapa, en donde dijeron que mucha gente tiene la impresión que este virus no existe. Piensan que este es algo de gobierno, es político, no sé qué. Yo quiero pasar el mensaje que sí, el virus existe. De verdad existe. Y pueden tocarnos a todo. Si nosotros no tomamos las medidas de prevención, puede tocar a cualquier persona y va muy rápido. Entonces, las medidas de prevención son crucial. Y espero que ustedes toman estas medidas y también apoyan a la gente que apoyan a nosotros, los trabajadores de salud y otras, para asegurar que pasamos este virus con la mejor manera posible. Otra vez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martin de Boer, jefe adjunto de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central. Muchas gracias. Así llegamos a esta parte final de Charlas en Cuarentena. Isaías, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, a Martín. Los invitamos, querido Lalo, a que permanezcan en la señal de Radio UACM. Los invitamos a que continúen escuchándonos. Todos los días tenemos una entrevista generada por académicos, generada por trabajadores de la universidad, con temas que nos preocupan, con temas que sabemos que son de interés de todos ustedes. Así que los invitamos a que permanezcan en la señal de Radio UACM. Muchas gracias, Martín. Eduardo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.